Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, en este video les voy a hablar un poquito acerca de una realidad que sucede todos los días. Y esta gente que está aquí conmigo no son precisamente turistas, son venezolanos caminantes desde Venezuela que van hasta Chile. Y ya ahorita, bueno, estamos casi que se pudiese decir que cerca. Yo estoy cansado porque vine corriendo ahorita que hay unos puntos, toda esta parte está trancada. Y quiero comentarles un poquito la realidad de cómo es la experiencia de los caminantes venezolanos aquí en Colombia. Antes de continuar con este video, me parece que es importante aclararles que esto no estaba planificado. Yo realmente no sabía que la situación con el tema de los caminantes se mantenía de esta manera y tampoco que había tanta dificultad para el paso fronterizo entre Colombia y Ecuador. Pero vi una oportunidad muy valiosa de documentar una gran realidad y de conocer a gente muy valiosa también en el camino y wow, espero que les guste esta experiencia. Bueno, aquí va la gente luchadora. ¿Cómo se sienten hasta ahorita? Mucho sol. Tenemos hambre también, ¿sí me entienden? Es una vaina difícil, esto es bastante complicado. Aquí pueden ver las personas que van en moto, personas tercera edad, personas que van, bueno, con complicaciones, y los que pueden pagarlo pues lo hacen. Pero esto es una realidad dura, bastante difícil porque esto es una carretera de lado y lado. Yo lo que pienso en estas situaciones es que si uno tiene no sé, te doblas el tobillo, cualquier cosa, pues no hay nadie aquí que te pueda, sí, resolver nada y hay que caminar y ya. Es duro, bastante difícil. Bien, y para mi sorpresa, aquí tenemos a Román, que no es de Venezuela, eres de Montería. ¿Y qué te hace pues irte de aquí? Yo pensaba que la migración era ahorita por este tramo, pues más que todo de venezolanos, pues. Me uno a la experiencia, a ver qué tal se siente. Sí. Igual con YouTube. Pero no. La diferencia es sin cámara y sin. Pero no, ven acá, pero en serio, ¿por qué te vas así de aquí, de Colombia, pues? No, experimentar, a ver qué tal es fuera del país. O sea, ¿te parece que pueden haber mejores oportunidades que...? Sí, porque como hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra. Bueno, eso sí es cierto también. Entonces, eso pasa. Aprovechando las habilidades y el conocimiento, vamos a explotarlo en otro país a ver. ¿Y a dónde es que quieres ir? A Ecuador. Tú vas a Ecuador, ya estás más o menos cerquita. De Ecuador, a ver cómo va, y de ahí a Chile. Ok, ¿cuánto tiempo tienes ya desde que saliste? Llevo 17 días aproximadamente. Wow. Un mensaje que pudieses decirle a tus compatriotas colombianos cuando ven a personas así en estas situaciones. Que se pongan la mano en el bendito corazón y ayuden. Tuve que haber hecho esto para poder ver la realidad de qué le pasa a un venezolano en un trayecto de un lado a otro, de un extremo a otro. De esa forma he visto muchas cosas y he vivido muchas experiencias. Igual que mis vecinos hermanos, o mis hermanos compatriotas venezolanos, aquí vamos juntos y con ellos hasta el final. Y una de las cosas que implica pues caminar aquí, de lo que me están compartiendo, es el miedo a que hay un derrumbe, que constantemente se siente como esa sensación de que bueno, cualquiera de estas piedras se puede venir abajo y puede ocurrir una tragedia. Y una de las cosas que me causa más impresión es que hay también muchas personas que se están regresando. Claro, no todos son venezolanos, pero sí se ven bastantes venezolanos que vuelven o que vienen aquí a Colombia. Ojalá tengan la oportunidad de hablar de cerca con alguno que
que esté de vuelta. Bueno, aquí es la segunda parada donde acabo de llegar en este momento. Estamos en Josefina, exactamente. Todavía faltan como 2 o 3 puntos así, como este que me están diciendo, para poder llegar a Ipiales. Y bueno, mandé a buscar a los muchachos así en las motos de 2 en 2 para por lo menos adelantar un tramo y así pues ayudarles un poco en lo que pueda. Y voy a seguir pues avanzando hasta donde yo pueda llegar. Obviamente que es difícil esta situación, es bastante complicado realmente. Son como 2 o 3 paradas y vale 10.000 pesos cada una. Pues entiendo que mucha gente obviamente vaya caminando. Yo no sé cómo voy a hacer para regresar, me voy a tener que quedar allá un día. Y no sé, me imagino que será lo mismo luego para venir. Es parte pues, de la vivencia del venezolano, y no solamente venezolanos, ya acabamos de ver, que avanzan, pues todo esto que les toca simplemente caminar y esto es simplemente un tramo de todo lo que representa, que es una experiencia bastante difícil, en serio. Es muy, muy complicado. Gente, y bueno, miren, aquí nos encontramos unos paisanos, su papá con su niña, que se parece a la mamá, te digo, porque a ti como que no sacó mucho. O sí, bueno, la miradita un poquito ahí, que bueno, están ellos de regreso, ¿verdad? O estás yendo, o estás viniendo. Vamos a Chile. Van para Chile. Wow, ¿cuánto tiempo me dijiste que tenías caminando? 2 semanas. 2 semanas, loco. Coño, qué vaina. Bueno, dale, comprar lo que, no sé, loco, lo que traes. Dale. Gracias, bro. De nada, hermano. Dile gracias. Dile gracias. Dale, que estés bien. Dile gracias, man. Te da pena, mira. Da pena. Toma. Vamos con tu mamá. Vayan pues. Gracias, mano. Dale, manito. Y para mi sorpresa, hay personas también aquí que son de otros países que aparentemente me dicen que ellos son de Haití, que están aquí también en este punto fronterizo. Bueno, punto fronterizo no, pero es como una estación, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, no sé. Pasó algo ahí. Pero wow, qué asombroso esto. Quiero ver qué es lo que están haciendo aquí, ¿eh? ¿Esto qué? O sea, ¿qué? ¿Como lenteja? Es un asopado. Lenteja, pero lo hicimos como Lenteja con arroz y es espagueti. un asopado con pasta y arroz. Miren qué chévere esto que están aquí. ¿Cuánto tiempo tienen caminando? Tenemos que ir a acá. Sí, Ah, ustedes están de regreso. sí, nos estamos regresando. Pero son Somos venezolanos. son todos venezolanos. Oye, colombianos. Vos sos colombiano. ¿Y por qué se regresaron? Ah, ¿Qué pasó? Que no les fue bien. pero para mi hija que está por allá que me la llevaron en Arauca y me devuelven. Ah, ok. O sea, van a buscar a la familia y volver. Caminando y regresa caminando. Ya tengo más o menos como unos 20 o 30 minutos y no han llegado. Y tampoco han llegado los motorizados a los que les pagué para que buscaran a los que habían faltado. Seguimos esperando. Pesos con cada persona y nos dejó botado y quedamos limpios. Este es uno. Y quedamos limpios. A ver qué posibilidad puedes tú de que dejamos a 4 botados por allá. Yo tengo, déjame ver si tengo, porque voy a guardar para las motos. No tengo tanto tampoco. A ver qué 2, posibilidad hay de 4, 6, 8, 10. ay, ves, Le que doy mi para Dios uno. te lo pague. Al señor al menos. ¿Sí? Sí, que mi Dios te lo pague. Vayan. Muchas gracias. Oye, llegó la... ¿Cómo no? Dale. Llegó la gente, ¿ves? Esta es la tranca que tienen y por eso es que los de allá no pueden pasar, sino que dejan a las personas hasta ahí y ahora toca ir hasta otro punto y así sucesivamente. Wow, cool que está la gente de la Unión Europea aquí. Vean esto. Regalando
regalando comida pues a las personas. Me parece súper interesante, la verdad. Miren las joyetas que tienen allí para la gente. Qué cool, la verdad. Al menos también hay mucha gente buena en esto. Ya vamos en prácticamente la recta final para llegar a San Juan. Aquí vamos para Perú. Aquí vamos, Perú. Salimos de Venezuela, que nadie nos quiere. Estamos en la pobreza de Venezuela. Sí, estamos en la pobreza de Venezuela, ¿verdad? Nadie nos quiere, no hay comida, no hay nada. Vente, bebé, yo te ayudo, ven. Les quiero decir algo de nosotros, los venezolanos. Sin importar la situación en la que estemos, siempre tenemos una sonrisa. Miren la situación en la que estas personas están, en la que estamos, porque yo también estoy caminando, pero no es con un espíritu de derrota ni mucho menos, sino de perseverancia, de ánimo. No, mano, nosotros estamos así, esto no es normal así, esto normalmente no es así. Lo que pasa es que, como ellos están haciendo su protesta, tienen las vías trancadas. Pero normalmente tú agarras tu bus y llegas normal a tu destino. ¿Para dónde van? Ah, wow. Bueno, gente, ahora estamos ya pasando San Juan. Creemos que de aquí hay otro punto donde nos recogen pues las motos o una manera de movilizarnos. Sí, motos. Ya hasta Ipiales, que aparentemente ya como que es el último punto, esperemos. Me refiero pues donde recogen a las personas en la moto. Los taxis. Oh. Salúdala. Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿De qué parte? Estamos en San Juan, No, ¿de qué parte eres tú? de Ecuador. ¿De Ecuador? Ay, qué genial. Bueno, miren, lo que les estaba diciendo, que también hay gente de otros lados. Ecuador. Tienen sus familias aquí y allá y bueno, por ahora por el tema de la protesta, pues todo esto está bloqueado. Súper difícil, la verdad. Bueno, y esto es otra de las cosas que ocurren bastante, que obviamente en el camino la gente empieza a aligerar la carga. Por ahí sí me habían dicho pues que había bastantes personas que botaban la ropa al piso. Yo había visto una que otra, pero bueno, no había visto tantas así como ahorita. Bueno, gente, ya encontramos otro punto, que ahora desde aquí es carro, que es aparentemente el tramo más largo. Y bueno, esperando a ver entonces qué pase. El precio de ir desde aquí es de 5.000 pesos cada uno. Otro tramo más. Y bueno, aquí tienen una especie de celebración, que hay un punto allí indígena y están haciendo sancocho, todo esto. Vamos a entrar después de más o menos como 4 horas caminando. Wow, siento que el alma me vuelve al cuerpo, literal. Ya después de cierto punto, que todo esto está como cerrado, la gente hace su sancocho y la gente pues que quiera se acerca, le dan comida, súper bien, la verdad, y ya estamos bastante cerca de llegar, gracias a Dios. Ipiales. Yo creería que quizás como unos 20 minutos, pues propiamente a la ciudad, porque ya aquí dicen Ipiales, que estamos en Ipiales, pero pues propiamente al centro. Y quiero mostrarles esto que definitivamente hace que valga la pena toda esta travesía, todo lo que ha pasado por poder conocer esta bonita parte de Colombia. Wow. Ok, gente, ¿qué tal? Bueno, es día 2. Ayer no pude pues terminar de grabar, se oscureció. Realmente estoy asombrado con toda esta experiencia. Entiendo que obviamente hay una situación bastante complicada hoy, en este momento en Colombia, por el tema de las protestas, el descontento político, social que hay actualmente. Y es bastante duro porque
todo lo que viví es simplemente un tráiler de lo que para algunas personas es el día a día. Y tenía bastante tiempo que no tocaba temáticas de cosas con relación a Venezuela, pero fue algo que obviamente no pude evitar al venir aquí pues para Ipiales, que pensé que iba a ser totalmente distinto, que iba a poder mostrar pues todo con normalidad y todo, pero para mi sorpresa pues están estos bloqueos, y eso hizo que un trayecto de quizás 1 hora o 2 se convirtiera en básicamente un trayecto de 8 horas. Fueron 8 horas que estuvimos caminando desde el momento que comencé a grabar allá en el terminal. Eran alrededor de las 10 de la mañana y llegamos a eso de las 6 de la tarde. O sea, bastante fuerte. Comencé a buscar hoteles por acá. Cuando entré cuando entré al principio, o sea, cuando llegué a la entrada como tal de Ipiales, que fue como ya el último cierre, pude avanzar un poco más y allí luego de un taxi pues me trajeron hasta aquí, hasta el centro. Estoy muy cerca de la plaza de Ipiales en este hotel. Quiero aclarar que todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir y las personas que también vi en el tramo, que quizás por situaciones no pude acercarme a hablarles ni nada, son personas que no todos son caminantes venezolanos como se les conoce, personas que bueno, van caminando simplemente y ya, porque no tienen como para pagar pasajes y todo eso. Ahí habían muchas personas que sí tenían el dinero para pagar su pasaje normal, que estaban saliendo desde Venezuela, pero que venían en autobús, todo eso. Pero por esta situación obviamente a todo el mundo le tocó caminar, porque es que esperar más días hasta que esto pase es más costoso para estas personas, porque obviamente van con el presupuesto, vamos a decir, contado en algunas ocasiones, y no es lo mismo de quizás utilizar lo que se tenía planteado para el transporte o hasta llegar al destino donde las personas iban a ir. Ahí conocí personas que iban a Perú, personas que iban a Ecuador, personas que iban a bajar hasta Argentina, personas que iban para Chile. Y no solamente venezolanos, sino aquí también hay muchas personas de otras nacionalidades, como personas de Haití, como personas de Ecuador que vienen para acá, que tienen familia aquí, que van para allá, y colombianos que también deciden moverse para Ecuador. Es una enseñanza de vida bastante fuerte, en serio, es complejo, porque, ejemplo, en este momento yo estoy aquí en Ipiales y no he ido todavía a Las Lajas. Hoy voy a hacer todo lo posible por ir. Según el Google Maps, me parece que es alrededor de 1 hora y 40 minutos caminando hasta Las Lajas. Y estoy pensando pues cómo voy a hacer, si necesito quedarme otro día aquí en Ipiales para poder regresar ya mañana a Pasto, y luego devolverme a Barranquilla, que ya tengo pues todo el pasaje comprado, tengo ya todo como planificado. Pero en este punto la verdad que estoy impresionado, o sea, estoy impresionado con todo lo que hay muchas personas que viven, que es una realidad también innegable, que sí hay personas que vienen caminando y que tienen más de 20 días caminando solos, con personas mayores, con bebés. O sea, hay de todas las situaciones. Y fue bastante duro para mí toparme con eso, porque hacía mucho tiempo que no escuchaba sobre los caminantes, tengo que serles sincero. Pensaba que eso ya de alguna manera se había como bajado, y luego al llegar a Pasto me entero que eso es una situación prácticamente normal. ¿Cómo hicieron para llegar hasta aquí, hasta Pasto? Caminando y en mula. Nos agarró este paro y mula no está pasando, no estamos caminando. Ni carro ni nada. ¿Cuánto tiempo tienen más o menos desde que salieron de Venezuela? Tenemos ya como 25 días ya. ¿Y han tenido de pronto así como que la facilidad de que alguien los reciba en su casa o algo? ¿O cómo hacen, cómo hacen para pasar la noche? ¿Dónde duermen? Cuando nos agarre la noche, si nos agarró la noche ahí mismo fue. ¿Y cómo se bañan? ¿Cómo hacen para...? Bueno, ya llegamos a casa y le pedimos favor a la persona, pues, vecina, regálenos, hace el favor para bañarnos y tal, o cualquier cosa. Por ahí en los ríos, pues.
Por ahí uno se mete y se va, tiraba la ropa y otra vez para la calle caminata que llegue uno donde vaya. ¿Y ustedes van sin miedo a que los roben o algo? ¿O en la juega? No, porque ya decidimos, vamos con Dios, mano. Que se ven muchísimos los caminantes y fue bastante duro para mí ver que eso todavía continúe. Bueno, espero que este video pues sirva de alguna manera para concientizar a las personas. Sé que hay de todo, sé que obviamente no todos son buenos, no todos son malos y pues si de alguna manera esto sirve para que alguien en algún punto le dé un aventón a alguno de estas personas que bastante que lo necesitan, pues lo hagan, o con cualquier colaboración, cualquier cosa que de pronto vean que es necesaria, realmente hace mucho la diferencia, porque hay personas que van apostándolo todo. De hecho, en la parte, me parece que es en San Juan, cuando estaba en la tienda comprando, se me acercó un chamo a hablarme tal, que si podía comprarle dólares, que él tenía un billete de 100, yo pensaba que era un billete de 100,000 pesos, que me dijo que se lo podía cambiar, y yo le dije, sí, yo tengo para cambiar, pero cuando me mostró el billete, yo como que, no son dólares, pensé que eran pesos, y después me dijo que estaba con una niña, y se le vio el sentimiento de no poder como quizás comprarlo o al tener el dinero, pero no todo el mundo te vende los 100 dólares allí porque el cambio es diferente, todo eso. Y tener la oportunidad de ayudarlo con poco, con mucho, para mí realmente fue muy, muy valioso. Y a las personas con las que me encontré en el camino, que tuve la oportunidad de ayudarlo, pues también. Bueno, estamos dentro de un hotel que muy amablemente se están ofreciendo para ayudar y dar comida a las personas. Yo decidí pues entrar, venir para ver cómo es. Simplemente es que miren, esto está organizado por la USAID, que estos son personas que también, además de comida, dan alimentos, kits de necesidades, son muchas cosas, porque en Medellín también está esta organización a nivel mundial. El paso lo da mano, uno caminando para adelante. Y bueno, aquí conociendo a algún amigo. ¿Cuál es tu nombre? ¿A ti? Mira, pero soy Frederick Barroso. Frederick Barroso. Yo tenemos 8 días aquí parados, 8 días parados. 8 días. Wow. Sin nada de paso, nada. 8 días parados acá. ¿Y viajas solo? Puro con compañeros. Wow, bueno. Vamos a entrarle. Yo también. Miren, yo no he desayunado tampoco. Pues creo que es algo complicado, la verdad. Es algo muy, muy complicado. Sé que el tema de los venezolanos para muchos ya les da como cierta, pues, distancia, digámoslo así. Pero no hay que generalizar. Yo creo que no hay que generalizar. No todos los venezolanos son malos y sí, obviamente reconozco que también hay un porcentaje que de pronto no vendrán a hacer las cosas bien o van de paso, como lo hay también personas de aquí que lamentablemente al estar en esta situación se facilita mucho para el tema de robos, para el tema de estafas, para tantas cosas. Y a medida que iba caminando, que iba conociendo personas que me contaban cosas como, no, éramos un grupo, nos dijeron que nos iban a pasar en una moto y el muchacho se perdió, o pasamos las maletas y las maletas se extraviaron, nos cobraron, nos dijeron que nos iban a cambiar el billete porque teníamos dólares y no vinieron más. O sea, es algo situación, hay de todo y yo creo que en lugar de ponernos a juzgar, lo que hay que hacer es aportar lo que uno pueda desde su lugar, su granito de arena y nada. De igual forma respeto mucho la opinión de todos, por supuesto. Son libres de dejarme aquí en los comentarios lo que consideren pues, de esta situación. Y bueno, hoy estoy planificando para ir entonces ya a Ipiales, a Las Lajas, para conocer la iglesia y hacer un video, por supuesto, aparte de este. Y bueno, de eso se trata también esto. A veces hay que seguir, ponerse el uniforme, seguir hacia adelante, indistintamente de lo que esté ocurriendo dentro. Pues seguir
mostrando toda la realidad. Y bueno, gente, les voy a estar dejando por aquí mis redes sociales para que me puedan seguir, puedan ver las cosas que están ocurriendo en tiempo real. He estado grabando las historias de pues toda esta travesía, ya ustedes los van a ver a destiempo. Y nada, les voy a estar dejando también por aquí estos 2 videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.